Vamos a empezar a entrar a este lindo mensaje, ¿verdad? A este tema que nosotros hemos estado estudiando por unos meses ya, el libro de Mateo. Hemos empezado desde el capítulo 5, ahora estamos en el capítulo 10, hablando bajo el tema ¿a quién se debe temer? Ya que nosotros somos creyentes en el Señor, somos discípulos del Señor Jesús y también somos enviados por Él. Y Él, después de haberle dado una misión a sus discípulos, también les enseña de que habrá cosas diferentes que vendrían a sus vidas. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo capítulo 10, versículo 26. Yo voy a leer y voy a dejar al hermano que empiece la lección, nuestro hermano Giovanni. Pero vamos a leer primeramente la palabra de Dios, la área donde vamos a estar estudiando hoy. Y dice la palabra: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todos, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Al cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar y mi hermano Giovanni va a empezar. Padre Santo, Señor, tú que estás en gloria, te damos la honra, Señor, una vez más por dejarnos el privilegio de estar aquí ministrando, Señor, tu palabra, enseñando a tu pueblo, Señor, las enseñanzas de lo que dice, Señor, tu sagrada escritura para edificación del pueblo, mi Señor. Anhelamos, Padre Santo, que este mensaje de hoy, Señor, produzca crecimiento, produzca edificación en tu pueblo, Señor amado. Señor, que esta palabra ministre, Señor, penetre, Señor, toque los corazones y transforme, Señor, a cada uno de los oyentes, Señor, para que ellos también sean discípulos enviados, Padre Santo, a predicar tu palabra. Señor, a través de esta linda enseñanza, Señor, que tú les puedes dar la confianza, Señor, de que tú eres el que guardas de ellos, mi Dios, y el que hará, Señor, tu voluntad en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, qué bueno, mi hermano. Una vez más vamos a empezar y un poquito vamos a recapitular de lo que se trata, porque esta es una sola enseñanza que Jesús está dando desde que les envía la misión de los 12. Y como hablamos, cuando Jesús nos envía o cuando Jesús les llama a los discípulos, les da instrucciones. Jesús no les manda a la aventura, mi amado hermano, sino Jesús les enseña realmente cómo se han de comportar, qué es lo que van a actuar, qué es lo que van a decir. Y en este punto le dice, también le está hablando sobre a quién deben temer. Con esta parte, para hacerle un poquito más amplio, Jesús comienza a advertirles a ellos que cuando ellos comiencen a deliberar el mensaje o a entregar el mensaje que Jesús les está mandando, en este caso a proclamar el reino de los cielos, no todo iba a ser fácil. Iba a venir el contraataque de Satanás, iba a venir las huestes de las tinieblas que operan en los lugares celestes, estarían dispuestas a contraatacar contra todo aquel siervo, discípulo, con todo aquel apóstolo, con todo aquel predicador que esté dispuesto a entregar la palabra de Dios. Así que aquí le dicen, no temáis, reconociendo que nosotros somos humanos, pero me llama la atención, aquí Jesús les estaba mandando a hacer algo antes de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y les está advirtiendo, ¿sabe? Aquí les mandó directamente y ellos fueron, y luego más adelante vamos a ver cuando ellos regresan regocijados, todo lo que Jesús les mandó a hacer, pues se cumplió. Entonces aquí usted ve, ellos prácticamente se van sin el bautismo del Espíritu Santo. Hay que irle poniendo en cada parte el esquema como vamos llevando esta enseñanza. Entonces es menester que Jesús les enseña a ellos, después de llamarlos y escogerlos para enviarles, les dice ahora, no temas. Porque el hecho que tú vayas de mi parte no quiere decir que todo el mundo lo va a recibir y que Satanás
no va a dejar de confrontar. Y me llama la atención el 26, dice, así que no temáis, porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de ser, que no haya de saberse. Es algo interesante porque dice, lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que os he oído, proclamarlo desde la azotea. Aquí está metiéndose Jesús en algo que ellos literalmente se acostumbraban a hacer, y cuando habla de tinieblas no está hablando literalmente de las tinieblas del pecado, de la oscuridad, no, sino está hablando de lo que se habla en secreto, lo que se hablaba en privado, lo que Jesús les había enseñado en privado a ellos, lo que Jesús les había revelado a ellos. Ahora ellos tenían que proclamar, y en aquel tiempo en la historia, para cuando ellos proclamaban, la gente se subía desde las azoteas, se paraban en las azoteas y convocaban a una reunión o convocaban para instruirles o dejarles saber cuál era lo que iba a hacer el pueblo en aquel tiempo. Es algo interesante cómo Jesús de la misma manera le está llamando a decir que todo lo que estaba encubierto se va a manifestar, pero ellos estaban encargados de enseñar lo que habían escuchado de Jesús y lo que habían oído de Jesús, y no solamente oído, sino lo que Jesús les revelaba, las cosas espirituales. Y aquí es algo tremendo porque cuando las cosas espirituales salen a la luz, ahí era que Satanás iba a comenzar a atacar de una forma tremenda, mi amado hermano, que voy a dejar un ratito, luego meternos, Dani, si quiere apoyar aquí en estos dos versos. Amén, amados hermanos. Como estaba diciendo mi hermano, ¿verdad? Que es importante entender que aquí el Señor, si estamos hablando de las dos clases que nos habían dado las semanas pasadas, que hemos dado, sobre cómo Jesús, ¿verdad?, ahora está llamando a sus discípulos apóstoles, llamándoles, en otras palabras, enviados. Jesús es ¿verdad? Él tenía ya todo planeado, cómo las cosas debían ser, cómo debían manejarse los asuntos. Él mandó a sus discípulos con una misión bien calculada. La misión era ir a predicar, ¿verdad?, a los que rodeaban, a los que estaban alrededor. Su mensaje, el evangelio de que el reino de los cielos se había acercado. Y como estaba diciendo mi hermano Giovanni, mi Señor estaba preparándoles porque apenas iba a ser el comienzo de la oposición del enemigo. En el futuro, ¿verdad? Vamos a leer, si un día podemos enseñar sobre el libro de los Hechos, vamos a ver cómo es que ellos, ¿verdad?, pasaron por lo que Jesús en esta enseñanza les dice que va a pasar. Las cosas que Él les advierte que sucederían. En la semana pasada pudimos ver que esos discípulos estaban preparándose para ser perseguidos por predicar el evangelio. Jesús les decía, ustedes van a predicar, pero no es que va a ser todo color de rosas, sino que va a haber persecución. Los familiares y no solamente ellos, mis amados hermanos, sino que entiendan que esto aplica a la iglesia a través de toda la historia. En otras palabras, esto también llega a nosotros, que llegará un tiempo donde, ¿verdad?, uno, por ser cristiano, siempre ha sido de que quizás los familiares se oponen a uno. La semana pasada estábamos hablando de eso, que la gente, o sea, se va a oponer a los que predican. Pero el Señor Jesús hoy va a enseñar, ¿verdad?, una cosa muy hermosa sobre que por más persecución que suframos, por más oposición, por más enemistades que se levanten en contra de nosotros, no debemos temer, sino que estamos seguros de que Jesús cuida de nosotros, nuestro Padre Celestial cuida de nosotros, el Espíritu Santo nos da el poder para mantenernos firmes en este llamado que tenemos, a ser discípulos enviados a predicar al mundo. Amén. Entonces, para ir concluyendo desde el verso 26 al 27, pues Jesús le está enseñando literalmente que Él no les iba a dejar. Y Jesús, me llama la atención en el verso 26 de nuevo, dice que no hay nada, incluso en otras palabras, Jesús nada les engañó, Dani. O sea, Él les dijo la verdad de lo que era predicar el evangelio. Por eso es que nosotros no podemos decir que todo va a ir bien, todo es feliz. No, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces podemos ver claramente que aún aquí, para la gente que cuando somos llamados está hablando de que no todo es color de rosas, no todo es algo que va a ser, y todo dice que Jesús lo descubre, lo trae a la luz.
Pero me llama algo el 28. El 28 Jesús se va metiendo un poquito más profundo y no solamente habla ya que va a tener ataque satánico o que va a tener gente que no va a recibir el evangelio, pero también Jesús está hablando ya de muerte. ¿Sabe? Por causa del evangelio, Jesús le advierte a sus discípulos, y como usted ya vale la redundancia decir que ya incluso esto acarrea a través de la tradición de la iglesia, que no temáis a los que matan el cuerpo. Y Jesús se va aquí, cuando nosotros entendemos esta parte de aquí, Jesús va más allá todavía, que el cuerpo solamente es la sustancia, la materia, que lo que realmente importa es el alma. Lo que realmente Jesús y por qué Jesús vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario era para rescatar el alma del castigo eterno. Y me llama la atención porque el 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. En otras palabras, el ser humano, con todo el odio, con toda la ceguera que tenía, dejado ser usados por Satanás, iban incluso hasta matar a estos hermanos, que luego así sucedió, discípulos o apóstoles, por causa del evangelio. Pero la palabra que Jesús les declara, le dice, bueno, en otras palabras, te van a matar a ti, no te digo que no. Vas a tener que dar la vida por causa del evangelio, pero confiar, en otras palabras, tu alma no van a poder tocar. En otras palabras, el alma no les pertenece a ellos. Y esto me recuerda cuando le dijo a Job. No sé, Dani, si usted quiere abundar un poquito de Job, ahí cuando le dijo, Satanás le fue a estar, puedes tocar todo, tus bienes, el cuerpo, pero más el alma no tocarás. Yes. Y es algo interesante porque dice, más bien temed. ¿Saben? Aquí le da a alguien más, aquí nosotros debemos debernos, aquí más debemos temer, dice, más bien temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, en otras palabras, hay alguien que ya hizo este lugar prácticamente y que está reservado para todo aquel que va a ser condenado. Entonces, hay gente que cuando nosotros somos salvos y recibimos la persecución, y hoy mismo no podemos ver en Medio Oriente todo lo que es Siria, Irak, cómo sufren los cristianos, pero solamente el cuerpo es lo que ellos están destruyendo. Pero más el alma, en el momento que si nosotros lo vemos de un punto espiritual, toda esa gente que está matando a esa gente, y espero que me entienda la audiencia, no es que estamos siendo duros, pero diríamos que les hace un favor, porque la única forma de conectarnos en el mundo espiritual o de entrar a probar las cosas del Señor, aunque no queremos entender, es a través de la muerte. Cuando nosotros morimos es que se abre la puerta para entrar al paraíso o se abre la puerta para ir a la condenación. Dani, antes de seguir acotando, quiero que usted también diga algo respecto a esto. Y es hermoso, ¿verdad? El punto que tocó mi hermano Giovanni, o sea, que hay un límite que Dios tiene. El enemigo, ¿verdad? Tiene permiso hasta cierto punto solamente, hermanos. Y yo quisiera también hablar un poquito de que nosotros, hermanos, aunque el enemigo quizás meta miedo o los demonios a veces quieran intimidarnos en nuestras vidas espirituales, pero entendamos, hermanos, que hasta ahí llegan. Tenemos que entender eso como iglesia del Señor Jesús, que nosotros tenemos una protección divina, que el Señor, como le dijo, como estaba diciendo mi hermano, y quiero hacer ese énfasis una vez más, que Él le dijo a Satanás, mira, tú puedes tocar a Job, tócale lo que quieras menos el alma, porque eso me pertenece. Nosotros, amados hermanos, ahora somos nosotros comprados por la sangre del Señor Jesús y nuestra alma pertenece a Dios. Nuestro espíritu pertenece a Dios. Nuestro cuerpo puede ser tocado por el enemigo, pueden venir las enfermedades, pueden venir hasta los ataques físicos, ¿verdad? De aquellos que quieren hacer daño a nosotros que predicamos el evangelio. Pero entendamos que mi alma y mi espíritu, como dice Colosenses, mi vida está guardada en Jesús. Mi vida está guardada allá arriba. No hay por qué temer, sino que el Señor nos guarda, nos cuida y le dice a Satanás, hasta aquí llegaste, no puede pasarse de cierto límite. Entendamos que nosotros cuando recibimos a Jesús, entramos en lo que es el aprendizaje al amor de Dios. Empezamos a amar a Dios y por ese amor que Dios pone en nosotros, nosotros permanecemos en Él. Si podemos ver 1 Juan 4:18, un texto muy famoso, que el amor perfecto echa fuera todo temor.
nosotros como amamos a Dios y Dios nos ama, permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros, nosotros aprendemos a confiar en Dios por medio de ese amor, de que sabemos que como Dios me ama, Él sus promesas las va a cumplir. Y como dice que si yo muero, yo le voy a ver. Por cuanto yo me mantenga firme en el camino del Señor, por cuanto yo me mantenga de que sin pecado, ¿verdad? En una relación íntima con el Señor y sobre todo, ¿verdad? Habiendo ya confesado al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, habiéndome arrepentido de mis pecados, habiendo recibido, ¿verdad? Que Él es el Hijo de Dios, que solo en Él hay salvación. Entonces puedo estar seguro que si algo me pasa, yo le voy a ver. Yo voy a estar con Él en el paraíso. O sea, me pasa algo en el cuerpo, pero estoy seguro que mi alma va a descansar. Así es. ¿Verdad? Eso es algo muy, muy hermoso. Y quisiera también dejar entender que a través de estos textos que hemos estado hablando, es claro que Jesús no deja lugar alguna para el cristiano secreto, sino que Él llama a todo cristiano a que debemos predicar este evangelio, mi hermano Giovanni. O sea, que lo que Dios hizo nosotros, lo que Cristo hizo nosotros, ¿verdad? Esta salvación que hemos recibido, debemos compartirla con los demás. Y a través de eso, ¿verdad? Como estábamos diciendo, van a venir, ¿verdad? Las oposiciones. Pero una vez más, amados hermanos, no debemos temer, porque Jesús prometió que en Él estamos seguros. Correcto. Y recuerde, cuando hablamos de muerte, hay que explicar un poquito. La muerte, nosotros a veces cuando no entendemos lo vemos como algo trágico y como que no pasa nada, pero la muerte literalmente es la separación. Cuando muere el cuerpo es la separación del alma, del espíritu y el alma del cuerpo. El cuerpo se separa del espíritu y el alma, entonces el cuerpo se queda sin vida y luego se convierte en putrefacción, se daña, se pudre, del polvo eres al polvo mueres, pero el alma y el espíritu quedan, que es la vida realmente. El espíritu le da vida al alma, el alma y el espíritu le dan vida y sentimientos al cuerpo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que Jesús le dice, no te preocupes a los que pueden prácticamente solo separar el espíritu y el alma del cuerpo, ¿sí? Pero más bien temed al que puede separar completamente el espíritu y el alma de Dios. Eso es. Porque la muerte eterna o la muerte que está hablando ya aquí más profundo Jesús, está hablando ya la de vivir separado eternamente de Dios. Y hermano, y quisiera también, o sea, solamente por si hay un amigo escuchando, que entendamos, ¿verdad? Que la existencia humana no termina en la muerte, sino que nosotros somos eternos. Somos, o sea, perdurables. Nosotros no tenemos un fin prácticamente, sino que nosotros o vamos a ver a Dios en el paraíso, en el cielo y después en la Nueva Jerusalén, o verdaderamente seremos separados de Dios en un lugar de sufrimiento y tormento. Correcto, mi amado. Y me llama la atención porque aquí de nuevo está hablando Jesús a los discípulos que están yendo con una misión. Y por eso quiero, a veces los hermanos que predicamos la palabra, recibimos este tipo de confrontamientos y como dije, pues aquí, gracias al Señor, no se ha escuchado mucho de la persecución física. Hablemos del área de Stanford, no sabemos en todos los Estados Unidos, pero lo que es en el Medio Oriente, sí. Entonces, ¿qué nos anima a esto, mi amado hermano? Que esto es parte del servicio al Señor, parte del llamado. Pero la promesa entonces que nosotros nos debemos aferrar no es en que nada me va a pasar, sino que mi alma está guardada en Él, ¿no? Y que mi alma no va a estar separada de Él, que la gente sí podrá separar mi alma y mi espíritu del cuerpo, que es la muerte física que nosotros conocemos, pero más separarme de la presencia de Dios por siempre no va a poder. Ahora, me encanta porque también Jesús habla del infierno, no solamente habla de la separación, ahora infierno en el griego es Gehenna, la palabra que se usa aquí, que es literalmente un lugar de tormento. En otras palabras, lo que Jesús le está explicando a ellos y dando a entender, recuerda a veces que nosotros no queremos hablar de esta parte, pero Jesús lo explica aquí y le revela a los discípulos diciendo, ok, te vas a separar, en otras palabras, te vas a morir, pero de ellos no te preocupes porque ellos no pueden condenar tu alma. Yes. Wow, es algo tremendo. Es ellos no pueden condenar, te van a quitar la vida, te van a separar, pero no pueden condenar. Porque tú estás salvo, tú estás muriendo por la obra de Dios, tú te están quitando la vida por hacer la obra del Señor. Pero más bien teme, o temed que al que te puede enviar al infierno y destruir tu alma y el cuerpo,
que solamente lo puede hacer. ¿Quién condena, dice la Biblia? Es en el día del juicio, mi hermano. Ahorita Jesús no está condenando a nadie, pero en el día del juicio dice que será el Dios, el juez justo y verdadero, y nos juzgará con la palabra que es la Biblia. Entonces, en otras palabras, lo que le está advirtiendo a ellos, todo aquel que no ha creído a Jesús, ellos son mejor los que deben tener, porque ellos están teniendo miedo de la gente, de que les va a matar, y tal vez por ese miedo no están confesando a Jesús, por ese miedo no están queriendo aceptar a Jesús, pero dice más bien temer al que puede mandar al infierno y mandarle a ese tormento. Entonces el énfasis no es que nos quitan la vida o no, sino temer a Dios, el cual nos puede librar de la condenación, y aunque muramos físicamente. Me llama demasiado la atención cómo Jesús les revela esto a los discípulos, y en este mandato, cuando les manda a ellos, no les pasa el paño para nada en el llamado. ¿Qué quiero decir con esto? A veces en el proceso nosotros cuando estamos ministrando, pues suele pasar mucho de quejarse, la queja avanza, que no hay apoyo de los hermanos. Y mire, mi hermano, aquí el llamado que les dio a los discípulos fue mucho más poderoso y mucho más serio. Sí, no a veces estar con niñerías de que se levantan contra mí, no me aceptan. Eso de que si le acepte o no le acepte, mi amado hermano, cuando leemos la palabra decimos, wow, realmente Jesús enfatizó en algo más fuerte que estar pensando que si no me apoyan o si nadie me quiere o no aceptan lo que yo digo. No, usted solamente encárguese de predicar, de liberar o entregar el mensaje que Dios le da, como dice nuestro hermano Walter, en el secreto. Cuando usted lee la palabra, entréguelo ese mensaje y deje lo que Dios haga, pero a causa de esto, por usted estar revelando los secretos de los otros, porque la palabra revela el pecado de la gente, no nosotros. Cuando la palabra le dice lo que debe hacer y la persona no se comporta como dice la palabra, pues entonces su pecado se está siendo revelado. Entonces, por eso nosotros vamos a sufrir ¿cómo sería? No el castigo, los ataques del enemigo. Eso sería lo más. No sé si usted quiere acotar algo más, si no pasamos al segundo verso. El segundo verso, el 29, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Es una pregunta que le hace. Le está preguntando a ellos, ¿no se vende acaso, dice, los dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Me llama la atención aquí, mi amado hermano, que él está diciendo algo, que aunque ustedes están comprando los pajarillos, y todos ellos están ahí porque el Padre lo permitió. En otras palabras también, no puede usted pensar que por predicar le van a matar mismo. Esto es si es que el Padre lo permite. O sea, es algo interesante cuando nosotros pensamos analíticamente lo que Jesús le está diciendo a ellos. Yo te estoy revelando la verdad, lo que va a pasar por causa del evangelio y por causa de la gente que no quiere aceptar esta verdad. Ahora, pero como yo te estoy diciendo la verdad, tampoco quiero que tengas miedo, que entres en un pánico, sino que confíes en Dios, que confíes en el Espíritu Santo, en otras palabras, porque nada de eso pasará si Dios no lo permite. No sé, mi hermano Dani quiere acotar algo. Exacto. Eso es algo muy, muy especial. Entiendan que nada pasa en este mundo sin que el Señor lo permita, sin que Dios Padre lo permita. Aquí está muy claro el ejemplo, ¿verdad? Que como por más que el hombre vaya a cazar los pájaros, no pasa si no es por la voluntad de Dios que mueren. O sea, si Dios no quiere, se escapa el pájaro y ya, y así es. No pasa nada. Y aquí, hermanos, ¿verdad? Muchas veces nosotros tememos y tenemos mucha tristeza cuando vemos, ¿verdad? Y tocamos mucho el Medio Oriente porque allá verdaderamente hay persecución a los cristianos. Aquel que dice que Jesucristo es su Dios, por no creer en Mahoma, lo matan. Claro. ¿Verdad? Y hermanos, pero no tenemos que tener miedo. Claro, nos duele porque un hermano, ¿verdad?, haya fallecido, pero nos alegramos porque entendemos a través de esta palabra que el Padre fue el que les llamó a su presencia. El Padre les permitió que eso les pasara. Pero imagínense, mis hermanos, que ellos quizás en el momento sufrieron, pero ellos ahorita están delante del Señor adorándole, están disfrutando de lo que es la verdadera ya salvación plena.
Porque nosotros, ¿verdad? Somos salvos del pecado, ¿verdad? Pero la plenitud de la salvación es cuando el Señor nos llame a su presencia, sea por la muerte o sea cuando venga por nosotros en el arrebatamiento y estemos delante de Él, ya lejos de un mundo que está lleno de pecado. Esa es la salvación plena. Entonces, el Padre aquí, ¿verdad? Jesús nos enseña que es el Padre el que permite. Si algo nos llega a pasar, ¿verdad? Es porque Dios lo permitió. Nosotros, hermanos, no tenemos que temer. Puede venir muchos ataques, pero al menos que Dios lo permita, no va a pasar nada. Una vez más, Dios pone límites. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre? ¿Hasta dónde puede llegar hasta el mismo diablo? El Señor, mire, y me llama la atención o me hace recordar también a Pablo. ¿Cuántas veces no le pegaron? ¿Cuántas veces no le hicieron tantas cosas? Dice que hasta naufragó. ¿Cuánta gente quizás pensó, no, hasta aquí llegamos? Pero Pablo sabía, bueno, yo sé que yo todavía tengo que hacer muchas cosas. Dios me ha hablado, tengo que seguir predicando, mi misión no se ha acabado, a mí no me pasa nada. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener por seguros, hermanos. Algo que nosotros acordamos mucho, ¿verdad? Una palabra que soltó nuestro asistente al pastor, ¿verdad? Nuestro copastor de la iglesia Juan 3:16 nuestro, que dijo que nada nos va a pasar, que si Dios te ha dado una promesa, a menos que esa promesa se cumpla, usted no va a morir. Aunque esté viendo la muerte. Aunque esté viendo la misma muerte cara a cara. ¿Verdad? No importa lo que pase. Si Dios le dijo, usted tiene su misión, usted tiene su llamado, hasta que ese llamado se cumpla, nada le va a pasar. Como dice, sus pelos están contados. No hay ningún pelo que se caiga a menos que Dios lo permita. Lo permita, correcto. Entonces, amados hermanos, esto es una aseguranza. Eso es algo que Jesús nos da para nosotros estar bien seguros que el diablo no me puede matar. Los hombres no me pueden matar a menos que mi Padre lo permita. Y si mi Padre lo permita, sabemos que la voluntad de nuestro Padre es buena y perfecta. Y nada pasa, o sea, que el Padre no deje pasar a sus hijos. Correcto, y qué bueno, ¿sabe? Jesús les advirtió prácticamente todo lo que ellos posteriormente, después ellos lo vivieron literalmente en la persecución, cuando Saulo comienza a perseguir a la iglesia, que estaremos, como dijo más después, pues estudiando y tocando el libro de los Hechos. Pero ahora me llama la atención que no solamente Jesús le dijo que los pajarillos no caerían si no fuera la voluntad de Él, pero también Él le dice que todos los cabellos están contados delante de Dios. Dios sabe todo, pero me llama la atención, dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En otras palabras, Él está diciendo, yo te estoy poniendo el ejemplo de los pájaros, que yo tengo el control de ellos y nada sucede, ¿sabe? Nadie los puede cazar, si llamemos así, si no es la voluntad mía, si yo no lo permito. ¿Cuánto más, sabe? A los pajarillos los dejo cazar fácilmente, tal vez por ponerlo de esta manera, pero ustedes que son mis hijos valen mucho más que ellos, por tanto yo los guardaré, los protegeré hasta el último, ¿sabe? Hasta el último que sea necesario, pues yo les entregaré de esa manera. Algo más que me llama la atención de lo que nosotros podemos ver aquí en esta parte, que cuando literalmente se cumplió, cuando Esteban estaba predicando el evangelio, fue el primer mártir de la iglesia, el primero que fue apedreado, y me llama la atención que él se basó tanto que en el momento cuando él estaba siendo apedreado, me llama la atención porque ni dolor, él no se queja de dolor, sino él comienza a ver la gloria de Dios. Él comienza a ver los cielos abiertos prácticamente y él dice, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y él dice, en vez de proclamar maldición contra los transgresores, los agresores, él lo que dice es perdónalos porque no sabe lo que hacen. Y me llama la atención esa escena tan linda, tan hermosa, cuando una persona muere por causa del evangelio, cómo Dios se glorifica. Y mientras la gente está matando su cuerpo, Él estaba entrando en la gloria. Es un ejemplo bien bíblico, mi amado hermano, de lo que nosotros podemos experimentar. Entonces Jesús nos dice aquí, no temáis, no tengas más. Nosotros valen mucho más que ellos. Y mire, des en cuenta, algunos escritores, Dani, teólogos, dicen que Pablo
prácticamente Esteban fue que le predicó a Pablo con su muerte. O sea, muchos llegan así porque el joven Saulo fue el que tiempo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, asistió a la muerte cuando Esteban, él vio todo lo que Esteban predicó. Yes. Él viene predicando, le revela a Pablo, sabía la escritura, Saulo en ese tiempo sabía las escrituras, pero Esteban le predica con una revelación de los secretos, lo que está, y lo anuncia desde las azoteas, como dice, en secreto, y eso le costó literalmente lo que Jesús les advirtió aquí, ¿no? Y al ser eso, imagínense, prácticamente cuando Dios permite esto, o Jesús lo permitió, que la muerte de Esteban era con un propósito para que se esparciera el evangelio. Mire, que aún Dios puede usar la muerte de un santo, porque estamos hablando de un santo, no está muriendo aquí por malo, pero usó para evangelizar, para que el evangelio comience a ser esparcido y salga de las 4 paredes de Jerusalén. A causa de eso, dice que se vino la persecución y la gente iba predicando por todo el camino. ¿Sí? Es algo tremendo. Por eso nosotros tenemos que ver que todas estas cosas obran para bien, y a veces las cosas que nos suceden a nosotros, los creyentes, los predicadores, los pastores, evangelistas, misioneros, aún a veces con la muerte Dios está obrando para bien por su causa, por su razón, por seguir saliendo, que sigan predicando el evangelio. Hermano David. Sí, y es muy hermoso, ¿verdad? Que muchas veces, hermanos, como digo, tenemos miedo de que escuchamos que tanta gente muere por Jesús en el Medio Oriente y en otros países, pero nosotros deberíamos mejor tomar fe de eso, que nuestra fe crezca, que nuestra fe, o sea aumentada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viendo que estos hermanos están dando un gran ejemplo de que nosotros, ¿verdad? En los Estados Unidos, lo que nosotros sufrimos más es persecución moral. Persecución con la tentación, persecución con que si tú dices algo que ofende, entonces, te van a perseguir porque ofendiste. Pero allá en el Medio Oriente ellos sufren persecución ya física, persecución a muerte. Y ese es un gran ejemplo de que nosotros, amados hermanos, si esos hermanos nuestros pueden decir, aunque muera, yo no voy a negar a Jesús, también nosotros deberíamos de tomar esa fe y decir, aunque nos digan que el evangelio es muy duro para ellos, aunque nos digan que el evangelio, ¿verdad?, ofende a todos, yo no voy a negar el evangelio. Si nuestro Dios dice que hay un solo Salvador, que hay un solo Redentor de la humanidad, por más que la gente diga, tú tienes que aceptar a lo que es el Islam, tú tienes que aceptar lo que es el Buda, yo, ¿verdad?, puedo respetar que ellos tengan su creencia, pero yo no voy a negar de que hay un Salvador, hay un Redentor y un solo camino hacia Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, entendamos que la persecución viene diariamente. Aun cuando usted en su mente quizás está por ahí caminando o en el trabajo y algo siente, ¿verdad?, que le dice, ¿verdad?, va a ser el Espíritu Santo que le dice, predícale a tu compañero, predícale a esta persona que está caminando al lado tuyo, pero tú sientes que mejor no, o ¿qué es lo que me dirá? ¿Verdad? Ahí ya está, hay persecución en lo espiritual, aunque no nos damos cuenta. Okay. Que el enemigo te quiere que no prediques, que no lo hagas, que te van a hacer daño, que esto, que el otro. Pero nosotros debemos tener fe, mis hermanos. Tenemos que tener nosotros la fe de que aunque nos rechacen, aunque nos hagan burla, aunque se rían de nosotros y aunque, como estamos diciendo, llegue al punto físico que nos hagan daño, nosotros debemos de predicar. Porque verdaderamente, o sea, nosotros somos llamados a predicar el evangelio. Y una vez más lo digo, Cristo no deja lugar para un cristiano secreto, un cristiano que se quede callado, ¿verdad? Él quiere que nosotros prediquemos este evangelio, esta salvación tan grande, ¿verdad? Como dice el libro de Hebreos. Nosotros tenemos, amados hermanos, que darle la oportunidad a otros de escuchar esto. Muchas veces lo vemos de solamente una manera, pero cuando nosotros callamos también estamos siendo egoístas, falta de amor a nuestro prójimo. Y nosotros tenemos que entender que Jesús quiere que nosotros prediquemos. Nada nos va a pasar fuera de la voluntad de Dios. Y si nos llega a pasar, pero gloria a Dios, porque sabemos que quizás lo malo que nos pasó puede ser de testimonio, como lo fue Esteban a Saulo.
Qué bueno. De nuevo, pero afirmando, mi amado hermano, no crea que cualquier cosa le va a pasar así de No. rápido. Como dije en el 20 y en el 30, Jesús le está advirtiendo que ustedes valen más que los pajarillos, Amén. o sea, que más que las aves. Gloria a Dios Dios. nos promete cuidarnos y protegernos eh, hasta el último momento que Él tenga contado prácticamente. Pero me llama la atención aquí, Dani, lo que usted estaba diciendo respecto a todos los que no niegan. Y Jesús mismo les advierte a ellos ahora, el verso 32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Wow, me llama la atención porque Jesús está siendo bien claro y honesto. El negar. Ahora, cuando estamos hablando de negar directamente a Jesús, y a Jesús tenían que confesarle como el Señor. El Señor. Que el Señor en el hebreo, en el griego significa amo, dueño. Y cuando la gente le confiesa que Él es su Señor abiertamente y en público, y por causa de esa confesión, como estamos hablando en aquel tiempo, recuerde que estaba dominando el Imperio Romano, y eso lo estaba mencionando anoche en la célula, César era el Señor, los Césares, ¿no? Entonces no podía haber dos señores. Entonces tenían que preguntarle ya en la persecución, después de que 100 años después sufrió mucho la persecución la iglesia primitiva. ¿Y qué tenían que decir? Di que César es el Señor, el Curios, ¿sí? Tu amo. Entonces ellos decían, no, Jesús es el Señor, Él es mi Curios, Él es mi amo y dueño. Y por causa de esa confesión, de no negar públicamente y abiertamente vivir esa vida que Jesús es el Señor, porque cuando usted confiesa como que Jesús es el Señor, no solamente es de boca, porque recuerde que Jesús también dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. O sea, no todo el que me dice Curios, bocón, sino me está diciendo el que vive lo que yo le enseñé. O sea, lo que hace, cuando hablamos aquí de que Jesús habla de confesarle a Él, no es tanto con decir que nosotros somos cristianos, porque hay mucha gente que dice que es cristiano, sino realmente someter y vivir el estilo de vida moral que nos dejó Jesús, de la vida de sacrificio que nos dejó Jesús. En otras palabras, me llama la atención, Dani. Por ejemplo, en aquel tiempo, cuando Jesús, recuerda que hablamos que dice, cuando alguien te pida que lleve una milla, llévale dos. Yo estaba leyendo la historia romana cuando Roma conquista a todo lo que es Jerusalén, toma todo el imperio. Tú sabes que Roma, el imperio era grande, todo lo que es Rusia y todo eso lo que es ahora. Es un imperio bien grande, no solamente lo que conocemos ahora. Este escritor estaba diciendo que Roma pone una ley que si un ciudadano romano estaba llevando una carga y veía a un judío, le tenía que dar a él que pasara la carga y él tenía que ayudarle una milla. No. Imagínense Jesús cómo viene a hacer al revés. Y él le dice, entonces por eso cuando él le da enseñanza, si alguien te da una milla, tú llévale dos. O sea, vamos completamente a contrarrestar el reino de esta tierra y poniendo e implantando el reino de los cielos, que es completamente controversial. Y por eso es que Jesús le mata, ¿sabe? Por llamarse rey de los judíos. Entonces es interesante, mi amado hermano, cuando aquí habla de confesar, cuando nosotros comenzamos a ir, en otras palabras, en contra de la corriente de este mundo. Eso es confesar abiertamente. ¿Sabe? No podemos tener una doble vida o tratar de agradar, porque a veces nosotros mal entendemos cuando Pablo dijo, yo no, por ganarme a los judíos me hice a los judíos y a los griegos me hice a los griegos. No se trata realmente, hermano, de cometer los pecados de la gente. Se trata de entender tal vez la cultura, someterse. Usted no va a cambiar la cultura. Me encantó mucho nuestro maestro que estamos estudiando en la Escuela de Teología, el doctor reverendo Nicanor González, nos enseñaba y decía, Jesús no viene a cambiar tu cultura, sino viene a cambiarte a ti para que tú saques lo bueno de tu cultura, porque la cultura Dios lo respetó. Claro. Entonces es algo interesante que Él nos hizo tomar una cuenta que a veces nosotros queremos cambiar todo. No, entonces cuando Pablo se está refiriendo, jamás quiso cambiar una cultura, pero sí quiso cambiar los valores buenos de esa cultura por los valores malos que estaba representando esa cultura. Entonces es lo mismo nosotros, nadie nos va a quitar lo que somos, pero no podemos aceptar lo que el mundo hace, no podemos decir aceptar todo lo que el mundo dice, sino tenemos que ir en contra y mantenernos firme lo que Jesús, como creencia. Ahí nos vamos a demostrar que somos, realmente somos o no somos. Y esa causa dice que cuando muramos, Dani, entonces como estábamos haciendo ahí la ilustración, si un caso pasara así, dijera Jesús, ¿por qué te debería dejar entrar? Porque creí en el Señor Jesús. Amén. Porque fui un seguidor de Él y creí que Él es mi Salvador y confesé que Él era mi Señor. Amén. No importa la circunstancia. Ahora, me llama la atención que Él dice, y ahora el que no confiesa, en otras palabras, el que vive una vida bien hipócrita para sí mismo, cuando llegue el momento de presentarse delante del Señor, Él dice que Jesús lo negará. Nunca te conocí.
Aquí no lo dice, pero incluso en otro texto dice que dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dani. Sí, y entendamos, amados, queremos, ¿verdad? Siempre estar bien claros que hablando esto de lo del César, ¿verdad? No era tanto negarlo como el rey, por decir político, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un presidente en este lugar. Pero la cosa es que los césares imponían lo que ellos querían a los del reino romano, al imperio romano, sus costumbres, sus dioses, sus celebraciones. Y por eso es que, los cristianos decían, no, yo no puedo celebrar todo eso. Yo no tengo otro Dios más que Jesús. Mi Señor es Jesús. Por eso es que ellos se negaban al César en esos tiempos, ¿verdad? No estamos hablando de levantarnos en contra de los políticos, porque aún Pablo dice, ¿verdad?, que nos tenemos que someter a las autoridades, porque Dios pone y Dios quita las autoridades, sino que estamos hablando muy claramente de que nosotros negamos al mundo, negamos a los falsos dioses, a las falsas celebraciones, ¿verdad? A la idolatría, al pecado, a lo que el mundo ofrece diciendo que es bueno, pero delante de Dios es malo. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que negar al mundo y confesar que nosotros somos cristianos, no solamente por palabra, sino por lo que hacemos, por cómo nos comportamos, dónde está nuestra fe, sobre todo, ¿verdad? Porque nuestra fe tiene que estar en que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. Eso es lo más importante, sobre todo, porque no hay salvación si no hay fe. Claro. ¿Verdad? No hay salvación si no hay fe. Entonces nosotros, en nuestra fe tiene que estar en Jesús. Nuestro comportamiento debe estar como si nuestra fe estuviera en Jesús. Nuestro comportamiento, nuestra vida debe de reflejar esa fe. Nosotros, ¿verdad? Por eso es lo que significa confesar a Jesús a través, ¿verdad?, de nuestras acciones, también por lo que decimos, pero sobre todo, ¿verdad?, es nuestra fe. Que nosotros decimos, no, mi fe está puesta en Cristo Jesús. No podemos negar, ¿verdad? Aún Dios nos ha dado, ¿verdad?, todas las herramientas para no poder negar, para poder mantenernos firmes, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:7 siempre nos dice que Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. O sea, las herramientas están ahí. El Señor nos ayuda a no negar. El Señor nos ayuda a estar firme. Y ahora, mis hermanos, lo que le queremos decir también es lo que nos mantiene firme en estos días es el mismo Espíritu Santo. Si nosotros, ¿verdad?, decidimos negar, como lo acabo de decir, es decisión propia. No es porque, pero Dios no me ayudaste. O sea, no va a haber qué podemos decir delante de Dios cuando estemos allá. Cuando estemos delante de Jesús, ¿verdad? Que Él diga, tú me negaste. ¿Qué excusa podríamos decir? No hay, ¿verdad? Porque como hasta dice, ¿verdad?, que Jesús, no podemos negar, hay tanto que testifica sobre Jesús. Jesús mismo dijo, las obras que yo hago, la palabra habla de mí. Y ahora el Espíritu Santo habla sobre Jesús. Nosotros tenemos todas las herramientas para saber y entender, ¿verdad?, que nosotros podemos creer que lo que Jesús nos ha dicho es cierto, de que nada nos pasará, a menos que el Padre deje que pase. Y que cuando lleguemos delante de Él, si no le hemos negado, Él tampoco nos va a negará, si no nos va a negar, sino que, mejor dicho, Él va a decirnos, entrad al gozo de tu Señor. Nos va a recibir, nos va a hacer descansar. Este sufrimiento, ¿verdad, hermano?, que quizás un día lleguemos a pasar, es temporal. Es temporal y es hasta donde Dios quiere que llegue. Nosotros no debemos temer, sino más bien tener nuestra confianza en nuestro Padre que está en el cielo. Tener nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, que nos ha dicho, no teman. El Espíritu de Dios, ¿verdad?, es un espíritu ya no de cobardía, sino el Espíritu de Dios te da fuerza, te da poder, te hace sentir el amor de Dios para que tú sepas que Dios está contigo. Nosotros, ¿verdad?, tenemos todo, mis hermanos. No perdemos nada, ¿verdad? No perdemos nada, sino que todo lo tenemos por ganar. Mi hermano, hay una promesa de que aunque nos pase lo que pase, nosotros estamos esperando el gran galardón de la vida eterna con nuestro Padre.
Sí, y es bueno. Y una cosa que quiero decir también, todo eso, Jesús, no es que ahora si tú niegas, Jesús te niega ahora mismo. No. Eso va a acontecer, recuerde, cuando partamos de este mundo Yeah. físico, porque quiero poner el ejemplo de Pedro negó. Pedro negó. Pedro es interesante porque Pedro recibe esta enseñanza. Él estaba ahí, es parte de los 70 cuando los llama, o de los 12, primeramente, y niega. ¿Cómo lo sabemos eso? Jesús antes de morir le dice a él, bien claro, Jesús en su omnisciencia le habla y le dice a Pedro, Pedro, de cierto te digo que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro pues pensaba que no iba a ser tan fuerte la persecución, sabe que no iba en su humanidad, no iba a ser capaz de vencer eh, toda esa presión que él estaba recibiendo. Imagínense ahí hombres apresando a su Señor. Por eso que ahora el Señor nos dejó el Espíritu Santo. En el Amén. poder del Espíritu es que nosotros podemos resistir, y por eso que hacemos énfasis en el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Pero me llama la atención, dice, mire lo que dice, Pedro estaba sentado, estamos leyendo Mateo capítulo 26, verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Mire, cómo nos engaña a veces. Por eso es que necesitamos ser sinceros y tener una vida pegada al Señor. Amén. De nuevo, saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Mire, mi amado hermano, Hasta ahí lo llevó a otro nivel otro de nivel, negación. ya juró. Yeah. Dice, un poco después acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Me llama la atención que aunque Pedro en su interior, en su humanidad estaba negando, pero su acción, Yeah. dice, aún su forma de hablar, le identificaba que era uno de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pero entonces Pedro se acordó de estas palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Me llama la atención, porque con esto vamos a terminar esta parte, que aquí Jesús no le niega a él. Jesús al contrario le advierte la humanidad, que en la humanidad, en las fuerzas humanas, Pedro no podía resistir, negarlo por el temor, el miedo, porque el cuerpo, que todo esto lo podría resistir en el poder del Espíritu Santo. Cuando Pedro le niega, nosotros podemos ver la restauración en Juan capítulo 21. Yes. Habla cómo Jesús lo restaura con un tremendo pescado y con miel, mi amado hermano. Tremendo desayuno que les tenía a ellos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me hago énfasis en esto? Nadie sabemos, a veces hemos negado de una u otra forma por cualquier circunstancia. Jesús no te ha negado todavía. Amén. Sí, esta negación de que Jesús le está advirtiendo aquí es cuando ya partimos a la eternidad. Ahí ya no va a haber vueltas que dar. Pero aquí es tiempo de que recibas la restauración ahora. Jesús te abre el paso a que te restaures. Si blasfemaste contra Jesús, si hablaste mal de Jesús, o tal vez fuiste oprimido por alguna enfermedad, alguna turbulencia en tu vida, y como en ese proceso, en vez de bendecir o aceptar, mejor maldeciste el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús hoy te extiende el perdón, te extiende la restauración. Aún Pedro lo hizo, ¿sí? Pero te ofrecemos ahora. Ahora es el tiempo agradable y perfecto, dice, para confesarlo delante de los hombres otra vez más. Empezar otra vez y pedirle al Señor, sobre todo, que te llene del Espíritu Santo para que tú tengas la fuerza y no lo niegues otra vez. Y así podamos estar para siempre. No sé si Dani quiere hacer una oración general. Amén, amados hermanos. Como decía mi hermano, ¿verdad? Vamos a hacer énfasis en eso, que en la humanidad, ¿verdad? Quizás llegamos a cometer nuestros errores, pero eso no significa que ya toda oportunidad está perdida, sino que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, podemos ir delante de Dios y pedirle perdón. Claro, no estamos diciendo que estemos jugando, ¿verdad? No, sino que si verdaderamente has cometido un error, pero te arrepientes de verdad, ahí es que Jesús, ¿verdad?, te perdona.
y ya no hay que volver a ese pecado, porque el arrepentimiento es tornarse, voltearse, ir hacia otra dirección de la cual ya estaba caminando. Entonces, vamos a orar, hermanos. Si puede, incline su rostro, cierre sus ojos, a menos que esté manejando, ¿verdad? Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que si hay alguien que ha negado, que restaure. Y si usted solamente quiere pedir fortaleza, que el Señor le dé fortaleza para no negar, ¿verdad? Y quizás es nuevo y quiere serle fiel a Dios, pídale fortaleza a Dios para no negar, ya que el día que nosotros lleguemos delante de Él nos va a recibir si es que nosotros confesamos delante de todos, ¿verdad? Que Él es nuestro Señor. Padre Santo y Padre bueno, tú que estás en gloria, te damos gracias una vez más por este lindo privilegio que hemos tenido de enseñar tu palabra, Señor amado, a todos nuestros hermanos que están escuchando. Pedimos fuerza, Señor, por todos los hermanos que están escuchando. Quizás hay algunos nuevos, quizás hay algunos que están batallando, Señor, en este momento. Te pedimos, Señor, que tú les des fuerza, Señor, para no negar que tú eres el Señor de sus vidas, para no negar predicar el evangelio, Señor amado, a toda criatura como tú nos mandaste, y para no temer, Padre Santo, a aquellos que pueden hacer daño al cuerpo, sino tener una reverencia, Padre Santo, un temor a aquel que nos puede, Señor, hacer aún daño al alma, pero sobre todo, Señor, aquel que nos ama y que quiere estar con nosotros por la eternidad. Señor, te amamos y te bendecimos, Señor. Pedimos, Padre Santo, que si hay alguno que haya negado, mi Dios, pedimos que tú le restaures, que tú lo levantes, Señor amado, como le hiciste con Pedro, Señor. Que cuando él te negó, Padre Santo, Jesús fue y le dijo, ¿verdad?, que él sería el que pastoreara las ovejas. No lo rechazó, sino que le levantó y le hizo un gran apóstol. Señor, te pedimos que tú hagas lo mismo con nuestros hermanos, que tú los levantes y que sean ellos hombres y mujeres enviados a predicar el evangelio a aquellos que no te conocen, que ellos puedan ser el día de mañana grandes evangelistas, grandes pastores, grandes misioneros, grandes enviados, Señor amado, a lugares donde tú quieras llevarles. Y danos siempre la confianza, Señor, de que nada nos pasará, Señor, a menos que tú quieras, Señor. Y si tú permites que algo nos pase, Señor, sabemos que porque sentimos tu amor, porque sabemos que tú nos redimiste por la sangre de Jesús, nosotros te vamos a ver cara a cara, Señor, y estaremos contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos todo esto. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga. Les damos gracias al Señor y les esperamos una vez más el próximo domingo a las 6 de la tarde. También puede escuchar a las 5 a nuestros hermanos Luis y Lili Álvarez con el ministerio Sanando Heridas. Dios les bendiga y Dios le guarde, y recuerde siempre que Cristo le ama.